Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza, toda la exaltación, desde ahora y por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranatha desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. En este día, amado amado hermano y amados hermanos en Cristo, te traigo una palabra que quiero ministrar tu vida de la manera que el Espíritu Santo ha estado ministrando mi vida en estos últimos días, en esta semana. Y quiero traer rápidamente la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos da vida, la que nos da poder, la que nos levanta, la que nos ayuda a seguir adelante en todas las pruebas y la que nos ayuda a vencer la palabra, a través de la palabra, a vencer las pruebas, persecuciones, tribulaciones, obstáculos, enfermedades, llámese como se llame lo que estés pasando, porque es en el poder de la palabra de Dios que podemos tú y yo recibir esa victoria que nos da la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y en este día, mis amados y mis amadas, te traigo una palabra que he titulado "Conocerás a Dios después de tu prueba". Conocerás a Dios después de tu prueba. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Job. Libro de Job, capítulo 42, el último capítulo del libro de Job. Job es un personaje muy conocido en los cristianos, pero hasta cierto punto también desconocido. Muy conocido porque todo el mundo sabe capítulo 1, capítulo 2. Muy desconocido porque después del capítulo 3 hasta el capítulo 37, la gente, los hermanos no estudian mucho lo que pasó. Menos a partir del capítulo 38, 39, 40 y 41. Sino que se van de un solo al 42, que es cuando ya termina. Pero es importante leerla holísticamente, toda la palabra de Dios. Y yo hoy en día voy a comenzar con el capítulo 42, que es donde finaliza, y luego iré retroactivamente al capítulo 1 y capítulo 2. Pero quiero empezar en el capítulo 42 porque hay muchas cosas que vamos a aprender en el capítulo 42. Y vamos a leer la palabra de Dios a partir del versículo 1. Job 42, versículo 1. Voy a leer básicamente los 16 versículos que son del capítulo 42 y último de Job. Y dice así la palabra santa del Señor. Entonces Job le respondió a Dios: reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste: ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Versículo 5. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. Versículo 7. Después de haber hablado con Job, Dios se dirigió a Elifaz y le dijo: estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos. Lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. En cambio, es verdad lo que ha dicho Job. Así que ahora acompañen a Job y quemen en mi horno 7 toros y 7 carneros para que yo los perdone. Job me rogará por ustedes y en atención a su ruego no los haré quedar en vergüenza. Pero reconozcan que a diferencia de Job, lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. Entonces Elifaz, Bildad y Zofar fueron y cumplieron con lo que Dios les mandó hacer. Y Dios atendió a los ruegos de Job. Versículo 10. Después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar. Este es un versículo muy clave. Versículo 10. Después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a visitarlo y celebraron una gran fiesta. Lo animaron y lo consolaron por todas las tragedias que Dios le había enviado. Y cada uno de ellos le regaló una moneda de plata
y un anillo de oro. Versículo 12. En sus últimos años de vida, escucha lo que la palabra de Dios dice, tú que estás pasando prueba. Escucha lo que la palabra de Dios te habla a ti y a mí, porque es muy importante que escuchemos esto. Versículo 12. En sus últimos años de vida, Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 2,000 bueyes y 1,000 burras. Además, tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le llamó Paloma, a la segunda le llamó Jazmín y a la tercera le llamó Azucena. Estas 3 hijas de Job eran las mujeres más hermosas del país, y tanto a ellas como a sus hermanos Job les dejó una herencia. Versículo 16. Job vivió todavía 140 años. ¿Cuántos años vivió, doctor Goldman? Versículo 16. Job vivió todavía 140 años y llegó a ver a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación. Versículo 17. Luego de haber disfrutado de una larga vida, murió siendo ya muy anciano. Mi alma alaba al Señor. He titulado a esta prédica: conocerás a Dios después de tu prueba. La palabra santa del Señor nos enseña que Job era un hombre como ningún otro. Era un hombre que, según Dios, las palabras de Dios, y vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios enseña de que Job no era cualquier hombre, no era un hombre común y corriente. Podría decir, no era ni como tú ni como yo. Cuánto deseara yo ser como Job. Dice la Biblia en Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tremendos atributos que Dios dice de Job. Este hombre era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuánto deseo yo que Dios diga eso de mí? ¿Cuánto desearas tú que Dios dijera eso de ti? Sin embargo, Dios lo dijo de Job. Job no era cualquier hombre. Job no era cualquier hermano cristiano. Job era un hombre muy especial, no era cualquier hombre. Sin embargo, mira lo que dice, que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Pero dice que tenía un hombre muy próspero. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Dice que un día vinieron los hijos de Dios. Versículo 6, mira lo que sucede aquí. Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es el mismo Dios quien le pregunta a Satanás. Es el mismo Dios quien incita a Satanás. No es que Satanás vino a delatar a Job. Es Dios. Dios tiene un plan. Dios incita a Satanás. Dios cuestiona a Satanás específicamente sobre Job y utiliza los calificativos que demuestra la Biblia que era Job. El Señor le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso lo dice Job capítulo 1, versículo 8. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí,
todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. La palabra nos enseña que cuando un hombre o una mujer de Dios está siendo probado, no es porque está en pecado. Job no era un hombre que estaba en pecado. La Biblia es clara, la Biblia es específica. Dios dijo de que era Job un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso no es cualquier cosa. Eso no es algo que fácilmente Dios lo va a decir. Si Dios lo dijo es porque era cierto. Dice que no había otro varón como Job. Dios le llamó mi siervo, que no hay otro como él. Dios fue el que le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. Varón perfecto, varón recto, varón temeroso de Dios y varón apartado del mal. ¿Qué calificativos más lindos que Dios utiliza de Job? O sea que Job era un hombre íntegro. Job era un hombre que tenía la aprobación de Dios, tenía el favor de Dios, tenía la bendición de Dios. Job no era cualquier hombre. Job no era un hombre que estaba en pecado. Job no era un hombre que andaba tibio en la iglesia. Job no era un hombre que hoy era cristiano y mañana era mundano. Job era un hombre de integridad. Era un hombre que amaba a Dios, que apartado del mal, temía a Dios, obedecía a Dios. Era un hombre perfecto porque cumplía la ley de Dios. Era un hombre recto porque obedecía lo que el Señor decía. Era un hombre que, si bien es cierto, Dios lo había prosperado en todo. Era un hombre que Dios sacaba pecho de él. Y fue el mismo Dios quien el Señor le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay ningún otro en la tierra, varón perfecto, varón recto, varón temeroso de Dios y varón apartado del mal. ¿Cuánto hace falta que Dios hable de ti y de mí de esa manera? ¿Cuánto hace falta que Dios se exprese de ti y de mí de esa manera? Sin embargo, fue Dios quien permitió que Satanás trajera estas tragedias sobre este varón de Dios. Porque Dios sabía en su corazón quién era verdaderamente Job. Y Dios permitió que Satanás trajera esas calamidades sobre la vida de Job. Tal vez tú y yo estamos pasando calamidades en este momento. Tal vez tú estás pasando calamidades desde hace tiempo. No sabemos exactamente, yo no puedo saber qué es lo que tú estás pasando, pero estoy seguro que tú puedes estar pasando alguna calamidad, alguna prueba, alguna tribulación. Lo que sí estoy seguro es que si tú has sido recto delante de Dios, si tú has sido un varón o una mujer perfecta, temerosa de Dios, recta, apartada del mal, estoy seguro, convencido completamente, porque la Biblia lo dice, que Dios saca pecho de ti y de mí. Si tú no estás en pecado, lógicamente, si tú estás en obediencia delante de Dios, si tú estás sometido delante de Dios, si tú estás cumpliendo con la ley de Dios, y me refiero a la ley de Cristo, me estoy refiriendo. Entonces, si tú y yo estamos sometidos a Dios, amando a Dios, obedeciendo a Dios, cumpliendo lo que la palabra santa de Dios nos manda a cumplir, y tú y yo estamos en prueba, Santiago dice que nos llenemos de sumo gozo. La Biblia dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo, Dios permitió que Satanás trajera calamidades sobre la vida de este siervo del Señor llamado Job. Si tú y yo estamos pasando una calamidad en este momento, ¿será que Dios quiere sacar pecho de ti y de mí como lo hizo con Job? ¿Te has puesto a pensar, será que el Señor Dios Todopoderoso, que mi alma adora su bendito nombre, será que el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo es su bendito nombre, quiere sacar pecho de ti y de mí delante de Satanás? Y por eso es que Él ha permitido que tú y yo estemos pasando alguna tribulación o alguna calamidad como la pasó Job, alguna enfermedad de muerte, algún diagnóstico, alguna tribulación, alguna angustia, alguna persecución. ¿Será que Dios quiere sacar pecho de ti y de mí como Dios lo hizo con Job? ¿Te has hecho esa pregunta? Muchas veces creemos y cuestionamos a Dios. ¿Por qué estoy pasando esta situación, Dios? Y no te culpo, porque yo lo acabo de hacer en estos días. Yo lo acabo de hacer aún el viernes, jueves y viernes. Yo estuve pasando esa pregunta, cuestionando mi fe. No pierdo mi fe, pero comencé a cuestionarla. Y me recordé como Job también cuestionó esa fe de él. Y como Job, me tuve que arrepentir y pedirle perdón al Señor.
Y el Espíritu Santo comenzó a ministrarme y vino en mi corazón esta pregunta. ¿Será que Dios quiere sacar pecho de ti y de mí? Y por eso permitió a Satanás que te pusiera esta calamidad, llámese como se llame, enfermedad, tribulación, persecución, angustia, dolor, llámese como se llama. ¿Será que Dios quiere sacar pecho de ti y de mí como lo hizo con su siervo Job? ¿Será que Dios quiere darle una bofetada a Satanás y te está utilizando a ti y a mí para lograr tal objetivo? ¿Será que Dios en su infinita omnisciencia, que todo lo sabe, será que Dios sabe que tú y yo vamos a hacer que su santo y bendito nombre sea exaltado y que el horrible y espantoso nombre de Satanás sea humillado delante de Dios? ¿Te has puesto a pensar por qué tú y yo estamos en esta tribulación, en esta calamidad, en este dolor o en esta situación de muerte? Pues yo me puse a pensar porque el Espíritu Santo me redarguyó luego de que estuve cuestionando un poco mi fe. No dudé. Mucho menos perdí mi fe, gracias al Señor. Pero sí quiero admitirlo públicamente, estuve cuestionando y aún con mi esposa estuve hablando y estuve cuestionando mi fe, tal y como Job lo hizo. Y el Espíritu Santo me trajo esto y yo sentí en mi corazón, ¿será que Dios quiere sacar pecho de ti y de mí? Y por eso estamos pasando estas calamidades, estas pruebas, estas tribulaciones, este diagnóstico, esta enfermedad, esta desgracia, esta como le llame, no importa. ¿Será que es que Dios quiere glorificar su nombre en tu vida y en la vida mía? ¿Será que Dios te está usando a ti y a mí para glorificar su nombre y mostrar que Él es Dios soberano y hace lo que quiere? A nadie le tiene que dar explicaciones y que Satanás va a ser humillado. ¿Será que Dios sabe lo que está haciendo y tú y yo no sabemos? Preguntas claves que nos tenemos que hacer. La palabra santa del Señor dice de que en el capítulo 1 fue el mismo Dios de Job. Fue el mismo Dios quien incitó a Satanás contra Job. No fue que Satanás le vino a poner queja ni a acusar a Job. No tenía de qué acusarlo, era un hombre recto. Pero fue Dios mismo, el Señor Santo, quien incitó a Satanás. Porque el Señor quería demostrarle a Satanás que Job lo amaba, porque no por lo que le daba, sino por quien Él es, Dios soberano y eterno, misericordioso y bondadoso, y lindo y misericordia. Mi alma alaba su bendito nombre. Y el Señor quería darle una lección a Satanás a través de Job. Entonces, pongámonos a pensar y te quiero hacer esta pregunta y poner en perspectiva. ¿Será que Dios te está usando a ti y a mí en este momento para glorificar su nombre a través de esta prueba? Para demostrarle a Satanás que tú y yo le amamos a Él porque Él es Dios, no por lo que nos ha dado. La palabra dice de que Satanás le dijo, ¿cómo Job no te va a amar si le has dado todo? Y Dios le dice, he aquí todo lo que tienes está en tus manos, solo no lo toques. Y la palabra santa, si tú lees el capítulo 1, dice que de un momento a otro le dieron todas las malas noticias que ningún hombre pudo haber recibido. Dice de que en un momento, y más, vamos a leerla. Dice, versículo 13, mira lo que dice. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas. Y acometieron los sabeos y las tomaron y las mataron a los criados a filo de espada. Solamente yo escapé para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía este estaba hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos
y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 18. Entre tanto que te hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué hombre más recto. Tú y yo no hemos tenido tantas malas noticias como este varón. Una tras otra, no habían terminado. Me llama la atención que las ovejas y los pastores no fueron asesinados. Fuego cayó del cielo. Dios no dejó que tocaran las ovejas. Dios las consumió. Todos los demás fueron acribillados, todos los demás fueron asesinados, pero los pastores y las ovejas, que son de Dios, los pastores de Dios, no nos toca el diablo. No puede tocarlo. Dios nos lleva por fuego, y las ovejas que son de Dios, Dios se las lleva. Así que tranquilo, que si tú eres oveja de Dios, tú eres un pastor de Dios, tranquilo, que el diablo no te puede llevar, no te puede pasar filo de espada. Dios nos lleva por fuego si es posible, pero Dios nos cuida hasta el último momento. Qué hombre más íntegro, qué hombre más recto. Este era Job, y era un hombre que estaba siendo probado, pasando calamidades, siendo un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, según el mismo Dios lo dijo a Satanás. Luego en el capítulo 2, mira lo que dice. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella, porque el Satanás tiene que darle cuenta a Dios de todo lo que hace. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás le dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 6, dijo Jehová a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida, porque el diablo no puede hacer más de lo que Dios le permite sobre tu vida y mi vida. El diablo está limitado. Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le permitió. Así que si tú estás pasando una prueba, es porque Dios la aprobó, es porque Dios puso límite. Satanás no puede pasar más de ese límite que ya Dios estableció. Así que estate tranquilo, estémonos tranquilos. Yo también me hablo a mí mismo. Israel Goldman, estate tranquilo que Dios está en control. Mi alma alaba a Jesús. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Mira lo que dice el versículo 9. Y aquí quiero hablarle a las esposas, pero también a los esposos. Pero tu mujer, si tu esposo está pasando una prueba, mira lo que dice el versículo 9. Si tú sabes que tu esposo es un hombre de Dios, si tu mujer sabe que tu esposo es un hombre temeroso de Dios, si tu mujer sabe que tu esposo es un hombre que obedece a Dios, si tu mujer sabe que tu esposo es un hombre que se somete a la autoridad de Dios, ten cuidado y no lo juzgue y no te vaya a pasar lo que le pasó a la mujer de Job. Mira lo que dice Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué?
recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué clase hombre de Dios? La mujer de él vino y le dijo, aún mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Y la que murió fue ella. Así que ten cuidado, mujer, no critiques a tu esposo si él está pasando una prueba. Si tú sabes que ese es un varón de Dios, si tú sabes que es un siervo de Dios, si tú sabes que es un hombre temeroso de Dios, si tú sabes que no está pecando, si tú sabes que está sirviendo a Dios, si tú sabes que tu esposo está obedeciendo a Dios, no lo critiques para que no te pase, mujer, lo que le pasó a la mujer de Job. Y no solamente a las mujeres, también a los hombres, porque puede ser que la esposa sea la que esté pasando una prueba. ¡Cuidado! Esposo, tú criticas a tu esposa. Si tú sabes que es una mujer de Dios, si tú sabes que es una sierva de Dios, si tú, hombre, sabes que ella es una mujer temerosa de Dios, si tú sabes, hombre, que tu esposa es una mujer apartada del mal, que teme a Dios, que obedece a Dios, no la critiques, porque el que va a morir eres tú. Dios te va a juzgar. No podemos juzgar. Hay un juez. Jesucristo es su nombre y mi alma alaba su bendito nombre y no necesita ayuda. No podemos juzgar. Hay gente que mira, cuando uno está en una prueba, dice, ese es que está en pecado y Dios lo está juzgando. No, Job no estaba en pecado. Hombre más perfecto, más recto, más temeroso de Dios y más apartado del mal que Job no había en toda la tierra. Y tú y yo no le llegamos ni a la planta de los pies a Job. Sin embargo, Dios le permitió a Satanás que pusiera estas calamidades sobre la vida de su siervo Job. Así que uno cuando está pasando estas pruebas, lo que la Biblia dice es que Satanás puso un cáncer en la piel de Job. Eso era lo que en realidad es cáncer. Cáncer en toda la piel. Desde la planta hasta la coronilla, la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y dice que el siervo Job, dice que él se rascaba todos los días, se rascaba porque no con un tiesto, se rascaba todo el cuerpo. Y la mujer lo despreció tanto. Su mujer lo despreció. Ten cuidado, mujer, no desprecies a tu esposo si está pasando una prueba. Ten cuidado, hombre, no desprecies a tu esposa si está pasando una prueba. Porque el que puede ser eliminado eres tú. Mientras ese hombre, mientras esa mujer mantenga su integridad como lo hizo Job, Dios va a hacer una obra, Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer lo que solamente Dios puede hacer. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no. Para Dios no hay nada imposible. Cuando a mí me diagnosticaron el cáncer en el colon, yo lloré al regresar a casa. Y cuando yo estaba en el cuarto, mi habitación, en el baño, llorando para que mi esposo no me viera, la pregunta que el Señor me hizo fue, ¿hay algo imposible para Dios? Y yo le dije, no, Señor, no hay absolutamente nada imposible para usted, mucho menos un cáncer. Para usted, nada es imposible. Y me estoy anclando en esa pregunta y en esa respuesta que yo di. Y después el Señor me dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Juan 11:4. Yo creo en mi corazón que el Señor me va a sanar. Por su misericordia, no porque me lo merezca, no porque yo sea gran cosa. Yo no soy nada, no soy nadie. Aquí es todo Él. Jesucristo es el único que merece la gloria. Yo no soy nada. Pero porque el Señor me hizo esa pregunta y me dio ese statement, me dio esa afirmación, yo estoy anclado. Y aunque la ciencia me dio 6 meses de vida, máximo 2 años, mínimo 6 meses, máximo 2 años si mi cuerpo recibe la quimioterapia. La ciencia habló, los médicos hablaron, pero Dios tiene la última palabra. Y mi fe está anclada ahí. Y yo sé que el cáncer de colon es el tercer cáncer más agresivo que hay. El primero es del hígado, el segundo es de los pulmones, el tercero es el cáncer en el colon. Y en la etapa en que yo estoy, que es la etapa 4, en donde ya está en el hígado y en los pulmones, se considera subcategorizado B, 4B, el último es 4C, que es el terminal cuando ya muere la persona. Satanás me tiró a matar. Pero también Satanás le tiró a matar a Job. Y le dio cáncer en la piel. Entonces yo aprendo mucho
de la vida de este siervo de Dios llamado Job. Y aunque cuestioné a Dios de la misma manera que Job cuestionó a Dios, es interesante ver que desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37, Job cuestionó a Dios. Job maldijo el día en que él había nacido. Y Dios no hablaba. Dios no hablaba. Dios no hablaba. Oh, pero ten cuidado porque cuando Dios habla, habla. Y yo me tuve que arrepentir en esta semana porque le dije, Señor, no me has hablado. Señor, no me has hablado. Y el Espíritu Santo puso esta escritura en mí y temor de Dios me cayó. Porque en el capítulo 38 de Job, la Biblia Santa dice que Job finalmente escuchó al Señor. En el capítulo 38, en el capítulo 39, en el capítulo 40 y en el capítulo 41, 4 capítulos, Dios le habló a Job. Job le hizo preguntas a Dios y Dios no contestaba. Pero en el capítulo 38, Dios decide hablarle a Job y ahora Job es quien tiene que responder a Dios. Ten cuidado de cuestionar a Dios. No cuestionemos a Dios de lo que está haciendo ahora mismo. Los planes de Dios son perfectos. Dios está en control. Él sabe lo que está haciendo en tu vida y en la vida mía. Dios sabe lo mejor que tiene que hacer en nosotros. Tú y yo no somos nadie para cuestionar a Dios. Dios es soberano. Dios hace como le place. Dios no le tiene que dar explicación a ningún hombre. Dios no necesita autorización ni tampoco aprobación de ningún hombre, ni tuya ni mía. Tú y yo no somos nada ni nadie para cuestionar a Dios. Ten cuidado porque cuando Dios habla, habla. Y Dios le dijo, me has estado haciendo muchas preguntas. Ahora te voy a responder yo. Ahora tú me vas a responder. Y Job se quedó enmudecido. 4 capítulos pasó Dios haciéndole preguntas. Job no le pudo responder ninguna. Finalmente, en el capítulo 42, Job se percata y dice, Job 42, versículo 1 en adelante. Entonces Job le respondió a Dios. Léelo. Job 38, 39, 40 y 41. Dios le hizo un sinnúmero de preguntas a Job y Job no pudo responder ni una. Ten cuidado que Dios te haga una pregunta. No cuestionemos a Dios porque Dios te va a cuestionar a ti también, como lo hizo con Job. Mira lo que le respondió Job a Dios. Reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante, y así me dije yo mismo también, perdóname, Señor, porque fui un ignorante como lo fue Job. He puesto en duda tu sabiduría. Y quizás tú lo has hecho también. Quizás tú has puesto en duda la sabiduría de Dios. Pero es de humano hacerlo. Arrepiéntete y pide perdón como lo hizo Job y como lo hice yo este viernes pasado. Hoy diciembre, 1 de diciembre, domingo 1 de diciembre, te estoy predicando esta palabra. Pero hace 2 días yo estaba cuestionando mi fe. Y estaba cuestionando a Dios. Y el Espíritu Santo me puso esta escritura. Y temor de Dios cayó a mi vida. Y me tuve que arrepentir. Lloré y le pedí perdón al Señor. Y me arrepentí de la misma manera que Job se arrepintió. Y Job le dijo, reconozco tu gran poder. Entonces Job le respondió a Dios, reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Ahora Dios, ten cuidado, que Dios no te hable y tú no escuches, porque Dios te va a cuestionar y tú y yo no podemos responderle a Dios. Pero dice el versículo 5, y esto me encanta, Job 42, 5. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho
y te ruego me perdones. Yo dije lo mismo. Señor, perdóname, retiro lo dicho, cuestionándote. Y te ruego me perdones. Y me arrepentí y su misericordia me alcanzó. Y si tú estás cuestionando a Dios, arrepiéntete, retira lo dicho y arrepiente. Pide perdón para que el Señor te perdone y no te cuestione. Y lo interesante es que cuando Job finalmente reconoció la grandeza de Dios, que él era un ignorante, que él eran cosas maravillosas que él no conocía. Pero lo más importante es que Job reconoció que lo que antes sabía de Dios era lo que le habían contado, pero ahora, a través de esa prueba, ahora sus ojos habían visto a Dios y le habían llegado a conocer. Por eso he titulado a esta prédica, conocerás a Dios después de tu prueba. Conocerás a Dios después de tu prueba. Es importante de que nos mantengamos fiel a Dios, íntegro. Job no pecó, pero cuestionó a Dios. Maldijo el día en que él había nacido. No pecó, pero cuestionó a Dios. Y Dios se molestó. Y pasó 4 capítulos haciéndole preguntas y Job no pudo responder ni una siquiera. Léelas, son interesantes. Tú y yo tenemos que reconocer, como Job, responderle a Dios y diciéndole, reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién yo soy, que siendo yo un ignorante, he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas que en realidad no conozco. Quizás tú no entiendes la prueba que estás pasando. Quizás tú no entiendes por lo que estás pasando. Quizás tú y yo, como humanos que somos, y el enemigo interfiriendo, y tus pensamientos y tu carne y el mundo interfiriendo, pero sobre todo Satanás, nos hace querer dudar de Dios. Pero arrepintámonos porque Dios no puede ser cuestionado. Dios no puede ser dudado. Nuestra fe tiene que estar íntegra. Tiene que estar sin ser adulterada. Y si hemos pecado poniendo en duda, arrepintámonos porque misericordioso es Dios para perdonarnos. Así como perdonó a Job y así como me perdonó a mí este pasado viernes, así te va a perdonar a ti. No cuestionemos a Dios. Dios está en control. Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Y tú y yo no somos nadie para cuestionarlo, ni mucho menos preguntarle por qué esto me está pasando. Alabemos a Dios. Glorifiquemos a Dios, porque cuando tú y yo reconocemos de que lo conocíamos de oída, pero que ahora nuestros ojos lo han visto a través de esta prueba, entonces Dios te volverá a restaurar. Y la palabra dice en el versículo 7, Job 42:7, un final feliz. Después de haber hablado Job con Dios, se dirigió a supuestos amigos, estos 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que para tener amigos como eso mejor tengo enemigos, porque eso lo criticaron, hicieron leña del árbol caído, pero Dios lo juzgó a ellos. Pero aún Dios lo puso a Job de que orara por ellos y que no intercediera, sino que orara por ellos, y Dios no los juzgó de la manera que tenía que hacer. Luego hizo algo increíble el Señor. Trajo todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes habían conocido a Job, dice el versículo 10, fueron a visitarlo y celebraron una gran fiesta. Hay una gran fiesta que viene para ti y para mí que Dios nos va a dar. Si le somos fieles, si no lo cuestionamos, si esperamos pacientemente, esperé en Jehová, como dijo el salmista, y confiamos en nuestro corazón que Dios está en control, que Dios está obrando, que cuando Dios está callado es porque está haciendo maravillosas obras y que Él sabe lo mejor que es. Los planes de Dios para tu vida y para mi vida son buenos, planes de vida, planes de futuro, planes de bendición, dice Jeremías 29. Esa es la confianza que tú y yo tenemos que tener en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, no cuestionarlo. Arrepintámonos, amados, y pidamos perdón, porque somos humanos. Y Satanás nos está influenciando. Y esa prueba, ese dolor, ese diagnóstico de muerte, esa situación, esa calamidad, esa prueba, esa tribulación, nos lleva a ese punto. Pero no podemos perder la perspectiva. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvo la prueba de Job. La Biblia no lo dice. Algunos eruditos creen, conforme lo que enseña la palabra de Dios, de que fue mínimo 2 años, máximo 3 años y medio. Se acepta más o menos como 3 años. Yo no sé cuánto tiempo tú tendrás en esa prueba.
Pero hay un final que Dios le pone. Tal vez tendrás 3 años, tal vez tienes menos, tal vez tienes más, no sé. Lo que sí sé es que Dios puso un punto final ya. Y ese punto va a llegar pronto en tu vida y en mi vida. Mantengámonos fieles a Dios, que Él esté en control. Y cuando sucede eso, Dios va a traer gente, familiares tuyos, amistades tuyos, que ahora, mandados por Dios, todos sus hermanos y sus hermanas y todos los que antes le habían conocido fueron a visitar a Job y celebraron una gran fiesta. Hay una gran fiesta que viene para ti y para mí. Hay una gran fiesta, escúchame hombre de Dios, escúchame mujer de Dios. Hay una gran fiesta que viene de parte de Dios para ti y para mí. Hay una gran fiesta y tenemos que creerle a Dios. Ellos vinieron a animarle y a consolarlo de todas las tragedias que Dios le había enviado, que Dios había permitido. Y cada uno de ellos les regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Y no solamente hay una gran fiesta que viene, sino que viene bendición económica. Hay moneda y dinero, hay oro, plata, dinero, hay anillos, hay objetos de valor que Dios nos va a dar. La Biblia dice que así fue como Dios comenzó a restaurar a Job. Y dice en el versículo 12, en sus últimos años de vida, Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, antes tenía 7,000, 6,000 camellos, antes tenía 3,000, 2,000 bueyes, antes tenía 1,000 burras, antes tenía 500. Además, tuvo 14 hijos, antes tenía 7 hijos y 3 hijas, volvió a tener 3 hijas, pero Dios le dio el doble de sus hijos, varones. Antes tenía 7, ahora le dio 14 y le dio 3 hijas. Y le dio una esposa, no le dio 2, le dio una nueva esposa. Y dice que eran las mujeres más bellas en todo el país, las hijas de Job. Y les dejó herencia a sus hijos y a sus hijas, dice la palabra. Versículo 16. Job vivió todavía 140 años. El diablo le tiró a matar. Satanás le tiró a matar. Pero que el Señor reprenda a Satanás. Que el Señor reprenda a Satanás de lo que te está haciendo a ti y a mí. Hay una fiesta que Dios va a mandar. Hay bendición que Dios va a traer a nuestras vidas. Hay gente que Dios va a traer y nos va a dar dinero, nos va a dar oro, nos va a dar plata, nos va a dar posesiones, nos va a dar casas, nos va a dar vehículos, nos va a dar de todo. Porque Dios nos va a bendecir tal y como Dios lo hizo con Job. Si le somos fieles hasta el último día. Dios va a darte quizás nuevos hijos, más hijos, o va a bendecir el estado de tus hijos. Y dice la palabra santa de Dios que Job vivió todavía 140 años. Escucha, Satanás, tú quisiste matar a Job y Dios lo sanó, lo restauró y le dio 140 años de vida. Tal vez Satanás te tiró a matar a ti como me está tirando a mí a matar. Tal vez Satanás se ha jactado de que solo 6 meses de vida, dice él, que nos va a dar. Pero Dios dice otro número. Dios le dio a Job 140 años después de que lo sanó y lo restauró. Y le dio larga vida. Y vio a sus hijos, vio a sus nietos, vio a sus bisnietos, vio a sus tataranietos. 4 generaciones vio. Tú y yo veremos a nuestros hijos. Tú y yo veremos a nuestros nietos. Tú y yo veremos a nuestros bisnietos. Tú y yo veremos a nuestro tataranieto. Dios nos va a dar muchos más años de vida porque Dios va a sacar pecho de ti y de mí y le va a pegar una bofetada al asqueroso Satanás diciéndole que tú y yo le amamos a Él porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque mi alma alaba su bendito nombre y no por lo que te ha dado a ti y a mí. Pero Dios va a traer una fiesta, escúchame bien, Dios va a traer una fiesta para ti y para mí y va a traer bendición, va a traer sanidad, va a traer prosperidad. Yo no predico el evangelio de la prosperidad, pero es que el evangelio ya nos prospera cuando le somos fieles al Señor. Dios prosperó a Job y lo hizo más poderoso. Le dio el doble de lo que tenía y todavía le agregó 140 años más de vida.
Yo le creo a Dios. Yo le creo a la palabra de Dios. Yo decidí creerle a Dios, no cuestionar a Dios. Me arrepentí de eso. Le pedí perdón al Señor y le creo a Dios que Dios está en control. Y si Dios me quiere llevar a la patria celestial, pues mejor me es estar en el cielo que estar en la tierra. Pero Dios, que se haga su santa y perfecta voluntad en mi vida, es lo que yo le dije. Sea lo que sea, Dios está en control. Así que, amado mío, amada mía, amado hermano, amada hermana en Cristo, hay una fiesta que viene de parte de Dios para ti y para mí. Dios va a restaurarnos, Dios va a sanarnos, Dios va a bendecirnos, Dios va a prosperarnos, Dios va a extender nuestra vida según la santa voluntad de Él. Mi alma alaba a Dios, mi alma alaba santo nombre de Jesucristo. Alegrémonos y gocémonos porque Dios hace maravilla. En Dios haremos proeza y destruiremos a nuestros enemigos, dice el salmista. Ahí es donde tú y yo tenemos que estar. En Dios haremos proeza y destruiremos a nuestros enemigos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, tú y yo conoceremos a Dios verdaderamente después de esta prueba. Así que ánimo, levántate en el nombre de Jesús, que la última palabra la tiene el Señor, la tiene Jesucristo, nuestro amado Señor, Dios y Salvador. La última palabra, el juez de todo el universo, Él va a dictaminar, Él va a hacer según su santa, perfecta y buena voluntad. Él sabe lo que a ti y a mí nos conviene. Él quiere que se cumplan los planes de Dios en tu vida y en mi vida. Y nosotros decimos amén, 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 en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Yisrael Goldman del Ministerio Maranata desde Fort Walton Beach, Florida, Estados Unidos de América. Maranata, el Señor viene pronto. Y nosotros, su amada iglesia, decimos conjuntamente con el Espíritu: sí, ven Señor Jesús, que te esperamos. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice Hebreos 10:37. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor resplandezca su santo, bendito y divino rostro sobre tu vida y sobre tus seres amados, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Recuerda, Dios quiere sacar pecho usándote a ti y a mí. Y Dios va a sacar pecho de ti y de mí y le va a meter una bofetada al diablo en el nombre de Jesús. Así que cumplamos el propósito de Dios para la gloria de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi alma alaba a Jesús.